El siguiente par de palabras es muy interesante. Les voy a explicar aquí lo que está sucediendo. Eh, se pronuncia born y también se pronuncia born. Las dos se pronuncian igual. Estas palabras ambas vienen de esta de aquí, bear. Y bear es un poco confuso e interesante a la vez porque esta palabra tiene varios significados, así como es normal en inglés, hay varios significados, igual que en español. Una palabra puede tener varios significados, pero en fin, aquí tal vez les va a confundir un poco por la variedad que tiene de significados. Bear, me gustaría clasificarlo de pronto en tres partes. Significa, por ejemplo, oso, que es un animal, lo más fácil ahí. Bear también significa dar a luz, dar a luz. Cuando un bebé nace, o sea, la mujer da a luz a un bebé, lo trae al mundo, eso es dar a luz, ¿sí? Pero también significa cargar, ¿sí? Cuando hay una carga pesada, uno carga con eso. Es una carga para alguien, para una persona, un animal, dependiendo de qué sea la situación. Cargar. Ustedes pueden mirar las traducciones de esto en más detalle, pero les quiero dar aquí a entender que en este caso, cuando se habla de esto, de esta situación, aquí sucede algo interesante, que el tiempo pasado es bore, ¿sí? Tiempo pasado. Y el tiempo en, en pasado pretérito es born, ¿sí? O pasado participio, ¿sí? Ahora acá, cuando se habla de cargar, hay una pequeña variación. Pasado es bore y el pasado de esta participio es born. Entonces, eh, ustedes dirán, pues sí, está muy fácil, no tiene problema, ¿no? Pero tomen en cuenta, no vayan a escribir, por ejemplo, I was born in 1987. ¿Sí? ¿Qué entienden aquí ustedes? Aquí se entiende que yo fui cargado. Yo fui cargado en 1987. Cargado en brazos o qué sé yo. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero si usted quiere decir yo fui nacido en el 87, entonces tiene que decir born. Tiene que escribir de esa forma. ¿Sí? Pero ahora si quiere decir yo fui cargado en realidad por una persona o de alguna forma fue cargado, eh, o por ejemplo cargó, puede también ser en el sentido de cargar un peso, un estrés. Por ejemplo, my mom born my uh, uh, my attitude for years. ¿Sí? Mi mamá cargó con mi actitud por años. Sí, esto puede ser conversando con un amigo o algo así, qué sé yo. Sí, a eso se refiere. Entonces me parece muy interesante esto y para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a ver, siguiente. Tenemos vías y
bias. Vías y bias. Vías es lo que están pensando, es una vía. Una vía se refiere a un camino. A eso se refiere. Rutas, caminos, qué sé yo. No sé si hay aquí algún ejemplo que podamos mirar. En español está aquí. Vamos a ver en inglés. Vía o vías. Went to Pittsburgh vía Filadelfia. Sí, este es un excelente ejemplo. ¿Sí? Como en un vuelo, por ejemplo. Vía, pero acá estoy hablando yo de vías en plural, ¿verdad? Entonces veamos si es que se puede de pronto algún ejemplo de vías con plural. Bueno, pero la idea o lo que quiero aquí comentar es que se puede confundir uno con la V, la V pequeña, con esta V grande, ¿no? Estamos hablando de cosas totalmente distintas acá, por eso es que lo he puesto así, de pronto con la S como para hacer caer en cuenta que puede generarse esa confusión. Bias, por el otro lado, es una... Bias sucede cuando, no sé si hay una traducción en español, debe haber. Está aquí en español, veámoslo si lo tenemos acá. Bias es una propensión, sesgo, esta es la palabra que estoy buscando, un sesgo, cuando hay algo que causa que algo, hay una influencia, ¿sí? Hay un sesgo. Por ejemplo, este es un buen ejemplo, sesgo político. ¿Sí? Cuando hay una intervención, una influencia externa, eso se conoce como bias. Por ejemplo, hay una frase muy común que de pronto se me viene ahorita, es the results. Esto es muy común que se escucha siempre. The results are biased. ¿Sí? Biased. Tiempo pasado. Estos resultados son sesgados. No son en realidad resultados verídicos. ¿Sí? A eso se refiere. Siguiente tenemos estas palabras. La primera es row, row, y la otra se pronuncia row, dependiendo de qué es lo que se quiere decir. Row es una fila. Por ejemplo, cuatro filas de personas. Esto es four rows of people. ¿Sí? Pero se pronuncia row, perdón, cuando se está hablando de una disputa. Row. Y aquí debe haber un ejemplo. Extraigámoslo de acá. Noisy quarrel. Por ejemplo aquí. They had a row and she stormed out of the house. Aquí está hablando de que hubo una pelea, no sé si será el hombre o la mujer, uno de ellos, y salió esta persona de la casa como una tormenta. Salió disparada de la casa por la pelea que estaban teniendo. They had a row and she stormed out of the house. A eso se refiere, una disputa. Entonces, cuidado con esto. Row y row. Muy diferente. Siguiente tenemos blimp y blip. Blimp y blip. Similar situación como ya vimos antes, ¿no? No es un bleep, pero blip, como una E y una I. Blip. Blimp es no sé si ustedes reconocen Zeppelin, esos globos, esos naves aéreas, perdón, que
son grandes como un balón. Veamos una foto mejor, para no matarme explicando. Blimp. Aquí debe haber, aquí está. Este es aquí, un blimp. Sí, una nave que es grande así como esta. Lo conoce como blimp, pero también se lo conoce como Zeppelin. Zeppelin. Aquí está. Zeppelins. ¿Sí? Y blip es un punto brilloso. Normalmente esto se dice cuando está una persona mirando un radar, digamos un soldado, un marino o una persona en la torre de control en un aeropuerto. Dice fly, por ejemplo, A766 is a blip in the radar. Es un punto en el radar. A eso se refiere. Blip. Lo van a escuchar en películas, por ejemplo, blip. ¿Sí? Entonces lo he puesto aquí para que no se confunda con blimp y blip. ¿Sí? Debe haber alguna forma de memorizarse esto. No me he ideado yo alguna forma, pero se me ha hecho ya, parece que a mi forma de ver no me confundo con estas palabras, pero se lo he querido aquí poner para que ustedes lo miren. Luego tenemos teeter y teeter. Teeter y teeter. ¿Esto qué quiere decir? La primera acá es una risita. Una risita como que uno se aguanta la risa, como que no es una risa totalmente abierta. ¿Sí? Quizás es una risa como a medias, dice aquí, ¿no? Suprimida. ¿Sí? No he escuchado mucho esta palabra, pero me pareció interesante cuando la encontré porque se puede confundir con esta. Teeter. Teeter sí es más usado. Por ejemplo, teeter significa, vemos la palabra aquí, tambalearse. Por ejemplo, cuando uno está en una bicicleta y no pedalea, sino que uno está levantado sobre los pedales, con las manos estiradas sobre el manubrio, y empieza como coloca los frenos y no pedalea más, sino que empieza como a equilibrarse en la bicicleta. Y no están los pies asentados, sino que está equilibrándose. También cuando una persona está como al borde del filo de, digamos, un precipicio, algo alto, está muy al filo y empieza como a jugar con eso ahí, está esa persona tambaleándose o está en esa actividad. Veamos si es que en el diccionario aquí hay más traducciones de eso, más precisas. Bambolearse, yo diría, es un poco más lo que quiero decir, balancearse, eso es más preciso lo que quiero decir. ¿Sí? Se puede usar también en sentido figurado, como por ejemplo esa persona se está balanceando con su suerte. Por ejemplo, he's teetering with his luck. ¿Sí? También se puede usar así. Y el otro, como les digo, es una risita que no lo he escuchado mucho, no es muy común. Sí, he escuchado otros sinónimos de una risa así. Aquí hay un video que lo pueden mirar, que lo encontré. Laughing Man, creo que se llamaba. Laughing Man. Y hay varios ejemplos de risas ahí. Estoy aquí. Me voy a adelantar un poco. Laughing Man, with a laugh for all occasions. Laugh to insult that ex-girlfriend. Till you choke.
over again. Este de aquí es Laughing tittering. man start tittering all over again. Ahí está. Think of Tit. Este de funny aquí, and let laughing perdón, este de aquí es tittering. ¿Sí? Miran como la actitud que tienen. man start tittering all over again. Como que mantiene la boca cerrada y no la abre mucho, solo como se está riendo, como disimuladamente, ¿no? Bueno. Bueno, siguiente par tenemos glean y glean. Glean es cosechar. Estas palabras son muy similares, entonces hay que tener cuidado. Glean, cosechar. ¿Sí? Take, draw, espigar, cosechar. ¿Sí? También se puede usar en sentido figurado, como dice we're gleaning money. Or we're gleaning our effort. Esa es una palabra que he escuchado. Ahora, una oración. Estamos cosechando nuestros esfuerzos. ¿Sí? Y gleam con una M es brillo, algo que brilla. Por ejemplo, las estrellas brillan. ¿Sí? O el vidrio brilla. Es un brillo, brillar. Vemos un ejemplo acá. Light gleamed on the china cats. ¿Sí? Las luces brillan en los ojos de los gatos chinos. Y aquí también está usado como en sentido figurado. Her eyes gleamed with satisfaction. Sus ojos brillaron con satisfacción. ¿Sí? Esta palabra, este par, es muy interesante y tienen que tener mucho cuidado. Fíjense en el gran error que pueden caer aquí. Este de acá se pronuncia asses. Asses, con el acento en la A. Asses. Este de aquí es culo. Culo. ¿Sí? La parte posterior de la persona donde se sienta. Sentadera. No es así esa palabra en español. Pero aquí está diciendo el plural de esta palabra, ¿cierto? Y lo puede usar como insulto. Deshaces. ¿Sí? Esta es una palabra muy común, una oración muy común. Cuando se quiere insultar a una persona, a un grupo de personas. ¿Sí? Pero esto de acá, con otra S, significa evaluación y se pronuncia assess. Assess. El acento en la E. Assess. Entonces tengan mucho cuidado con este par de palabras, especialmente cuando lo escriban. ¿Sí? Aquí una forma en la que se puede memorizar esto es, ¿qué le falta a esta palabra para que sea la palabra de evaluación? Le falta una S, ¿no es cierto? Entonces, como le falta una S, de pronto pueden decir que ahí la evaluación que están haciendo de la palabra correcta no pasa, porque le falta una S. Entonces, no sé, se me ocurre que, al menos a mí eso me ayuda a memorizarme para no cometer ese error. Es un error muy grave. Siguiente par o trío, tenemos tweet, tweet, Twitter o Twitter. ¿Sí? Tweet es un imprudente, un insolente. Se puede usarlo de manera de insulto. ¿Sí? Puede ser this imprudent tweet. Lo escuché una vez esto en un documental. ¿Sí? Insolente, tonto, imbécil, tweet. Es para insultar a una persona. Tweet. Y acá tenemos tweet.
aquí se pronuncia la doble E como una I, ¿no? Y se pronuncia un poco alargado. Tweet, tweet, no tweet, pero tweet, un poquito alargado. Tweet, tweet. Y este acá es tweet. Tweet es el canto de un, veámoslo aquí mejor, un pío, de un pollito, por ejemplo. Pío, pío, pío. ¿Sí? Y también se utiliza en la famosa red social, cuando uno ha colocado algo en Twitter, dice, he posted a tweet. ¿Sí? Y Twitter también es un gorjeo, un canto de ave, pero también es la famosa plataforma social de Twitter. ¿Sí? Entonces ahí quedan esas palabras, tweet y Twitter. Luego tenemos dairy y diary. ¿Sí? Acuérdense de la I, se pronuncia como una I en inglés. Diary. Así es como se pueden dar cuenta cómo pronunciar dairy y diary. Dairy es un producto lácteo. ¿Sí? Y normalmente lo van a escuchar o van a mirar como dairies. ¿Sí? Por ejemplo, dice usted, these are my dairies. Digamos que está en el centro haciendo compras en el supermercado. Y usted mira la parte donde hay leche, queso, cosas así, ¿no? Y esos son lácteos, yogur. Son lácteos. Y diary es un diario, donde uno escribe algo a diario, el libro o el cuaderno donde uno escribe las notas de su vida diaria. O una persona que trabaja puede también llevar un diario, ¿no?, de lo que tiene que hacer. Diary. ¿Sí? No confundirse con diarrhea, diarrea. Se escribe diferente, no se escribe como estas dos que son muy parecidas. Luego tenemos spam y spam. Spam y spam. Spam y spam. Tenemos que este de aquí es el famoso correo basura. ¿Sí? Y el de acá, spam, es un espacio. Por ejemplo, this problem happened in the span of 3 years. En el espacio de 3 años este problema sucedió. ¿Sí? A eso se refiere. De pronto cuando ustedes están aprendiendo inglés hay palabras que son muy parecidas, como por ejemplo espacio. Van a decir, ¿no? Pero espacio también se dice gap. En este sentido, en este caso, podría ser utilizado también gap. ¿Sí? Pero se lo escucho, pero me parece mejor aquí en este caso usar span. Veamos siguiente. Tenemos peak y peak. Peak, peak y peak. Peak, peak. Peak quiere decir mirar, una miradita corta. Si ustedes se recuerdan sí, entonces se les va a hacer fácil asociar sí, porque tiene doble E, con peak, porque también tiene doble E. Entonces peak es una miradita rápida, corta. Por ejemplo, dice, let's
Take a peek. ¿Sí? Echemos una mirada, un vistazo a algo. O también dice movie peek. Una mirada a una película que es, por ejemplo, el trailer de lo que va a ser la película. Y peak es un pico, por ejemplo, el pico de una montaña. Mountain peak. O we are arriving to the peak. Estamos llegando al pico de la montaña. Siguiente tenemos disease y disease. Disease y disease. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Este de acá significa enfermedad. Disease. Sí, en realidad se pronuncia como disease. Vamos a ver acá en nuestro sitio web para ser más preciso. Disease. Disease. ¿Sí? Disease. Y esta es disease. Disease. Está casi más como arrastrado un poco más. Disease. Disease. Y esta es disease. Como cuando dicen disease. Disease. Vos decís, como dicen los argentinos. Vos decís. Disease. ¿Sí? Y aquí la E es un poco pronunciada como una E. Disease. Casi como una I. Disease. Y esta sí es más asentado con la I. Disease. Disease. Ahora sí, entonces veamos. Este de aquí, como les digo, es una enfermedad. Si ustedes se saben la palabra sick. Sick. Sick es enfermo. Entonces, si ustedes saben sick, asocien esta para que se memoricen con esta S. Y ahí se van a memorizar o a darse cuenta que esto significa enfermedad, disease. Por ejemplo, qué sé yo. Vamos a ver. Heart disease. Enfermedad del corazón. O puede ser también lung disease. Lung disease. Una enfermedad del pulmón. ¿Sí? Y disease es la segunda de acá. Esta es cuando una persona fallece. Deceso. No sé si es la traducción en español. Fallecido, deceso. Sí. Defunción. Entonces, esa palabra, este par me parece muy interesante. Tomen en cuenta cómo solo cambiando un poquito aquí, el significado, si uno no tiene cuidado, pues puede estar diciendo otra cosa. Y también costaría un poco de trabajo darse cuenta qué es lo que la persona dijo, porque se parecen las palabras, la pronunciación muy, muy parecida, ¿no? Entonces, cópienla en este sitio web que está aquí, la una y la otra, y vayan comparando para que se den cuenta de cómo pronunciar. Siguiente par tenemos taping y tapping. Taping viene de tape. ¿Sí? Y tapping viene de tap. Taping quiere decir, o tape, quiere decir una cinta de tape. No sé cómo le dicen ustedes en cada uno de sus países. De donde yo vengo, tape, la cinta es tape. Es una cinta eléctrica, la negra o de varios colores que hay. Se le dice igual tape. Entonces, por ejemplo, uno dice, I'm taping the box.
I am taping this box. Estoy encintando o poniendo cinta a esta caja. Ya no es muy común, pero antes era muy común decir I'm taping. I am taping this movie. Estoy grabando esta película. ¿Por qué ya no es muy común decir? Porque cuando en el tiempo pasado habían los cassettes de VHS, eran, pues la palabra para eso es taping, porque era un tape, es un cassette. Entonces es normal decir taping. Pero hoy en día ya es muchas cosas digitales, hay memoria flash y todo eso. Ya no hay cassettes, entonces decir taping es ya como está mal dicho. Aunque muchas personas todavía lo usan. Pero yo personalmente yo evito, porque sí me he dado cuenta que algunos ya no lo usan mucho. Entonces yo quiero estar en el grupo de que quiero decirlo de la forma tecnológicamente que, que sea como lo que se está haciendo, como ya no se está usando tapes, sino otros medios más modernos. Entonces normalmente yo uso I'm recording. ¿Sí? Ya no uso taping, sino digo I'm recording this movie, grabando. ¿Sí? Y tap es dar unos toquecitos. Por ejemplo, golpecitos pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, I'm tapping her back. Estoy dando unos golpecitos pequeños a la espalda. ¿Sí? Eso básicamente es tapping. Siguientes, vamos a mirar. Tenemos beside y besides. Esta también es muy interesante, este par de palabras. Tomen en cuenta que solamente con una S y se dice algo que es totalmente diferente. Tenemos beside, que es al lado, junto. Por ejemplo, hay un dicho que yo lo digo. Bueno, es un dicho, ¿no? Pero lo he usado a veces. Dice beside a great woman, there is an even greater man. Greater man. Junto a una mujer hay un hombre más grande. ¿Sí? Es un dicho, ¿no? Y en cambio besides es además. Besides puede usar para unir oraciones, ¿no? Besides es una preposición. Aquí está, preposición. Por ejemplo, it was not a good idea. Besides, it was getting late. ¿Sí? Por ejemplo, no fue una buena idea. Además, ya estaba haciéndose tarde. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con estas dos palabras. Siguiente tenemos aquí quite y quiet. Quite y quiet. 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 Quiet quiere decir silencio. Y quiet es un poco. Poco. Por ejemplo, how are you? I'm quite alright. I am quite alright. I'm quite alright. Estoy algo bien. O por ejemplo, how was the movie?
It was quite alright. It was quite alright. Or quite good. Quite interesting. ¿Sí? Y quiet, el famoso be quiet. Silencio. Be quiet. Silencio. Silencio. Luego tenemos indiscreet e indiscreet. Indiscreet es básicamente indiscreto, pero en el sentido de más sentido esto tiene en el aspecto matemático. Es un número que no se puede dividir, ¿sí? En cambio, indiscreet con doble T es indiscreto. Una persona indiscreta que no ha guardado por ejemplo, ha revelado algo que se le ha tenido confianza, ¿sí? Algo que debería haber permanecido en privado. Esta persona es indiscreta, ¿sí? Entonces son muy parecidas estas palabras, ¿no? Indiscreto e indiscreto. Luego tenemos este par. Tienen que tener mucho cuidado con la pronunciación de este par de aquí. Y yo les voy a contar un ejemplo, una situación que me pasó. Hello, muy fácil, ¿no? Todo el mundo sabe, significa hola. Pero tomen en cuenta cómo se debe pronunciar. Hello, hello. Muchas veces pronunciamos mal esta palabra y se puede confundir con esta. Pueden decir hello, ¿sí? Entonces, examinen en este momento ustedes cómo ustedes pronuncian esta palabra. Hello, hello, hello. Es muy parecido a esta palabra y genera confusión. Este se pronuncia halo, halo. La E se pronuncia un poco, la A se pronuncia un poco como una E. Halo. Y halo, como en el video, juego de video, me parece que es, no, eso no me parece que se escribe igual, pero bueno. Halo es una aureola. Por ejemplo, un ángel tiene una aureola, ¿no es cierto? Halo. Ahora, el caso de los que me pasó a mí. Una vez estábamos en una mesa con unos amigos y un amigo estaba yéndose de viaje, se estaba cambiando a otra ciudad. Y yo le digo a él, decía que ya no lo van a extrañar, él decía. Y yo le digo, they are going to miss your hello. They are going to miss your hello. Quise decir algo así como ellos van a extrañar cuando que tú dices hola. Y cuando él me dice hello, hello. Y ahí yo también me quedé frío, espantado. Digo, uy, y no me está entendiendo lo que le quiero decir. Y le digo, hello, hello. When you say hello, hello, or, when you say to somebody. Y ahí él me dice, oh, hello, hello. Y él me dice, I thought you were saying my halo. Y él dice, I thought you were saying my halo. Y él se ríe, ¿no? Ja, ja, ja. Como diciendo mi aureola de ángel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí me di cuenta que yo estaba pronunciando mal esta palabra. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos bass y bass. Se escriben igual, pero dependiendo cómo lo pronuncie, usted va a decir cierta situación.
Si usted dice bass, está hablando, hay un tipo de pescado que es bass. Y me parece que la traducción en español es corvina. Pero si ustedes van a un supermercado, van a preguntar, por ejemplo, like the bass, please. El pescado. ¿Sí? Pescado. Pescado. Quiere el pescado. Y bass es... inclusive hay una canción que dice bass, me parece. No me recuerdo este rato, pero bueno. Vamos a decir give it bass. Give it bass. Dame más bajo. O dale bajo. Se está refiriendo al bajo, no de abajo, de la posición abajo, sino del sonido de los parlantes, el bajo. ¿Sí? Lo que hace retumbar al parlante. ¿Sí? No los altos ni los brillos, pero bajo. A eso se refiere bass. También en un coro hay varios tipos de voces. Y por ejemplo, uno puede decir, what part do you sing? La respuesta es I sing bass. ¿Sí? Yo canto bajo. Soy la parte de bajo. Siguiente tenemos snob y snub. Snob y snub. Estas palabras son un poco parecidas. Son un poco parecidas en el sentido de que son negativas. Snob, este de aquí, es una persona que, aquí lo vamos a ver, es una persona que como que desprecia a las demás personas, ¿sí? Aquí está, dislike people, ¿sí? Es un creído, un snob. No sé si lo dicen así en sus países, un creído, una persona que desprecia a los demás por tal vez su estatus, lo que tiene, ¿sí? Es un creído, snob. Y un snob, el otro snob, es cuando se hace un desdeño, un desaire. ¿Cómo se pueden aquí ustedes memorizar estas dos palabras o darse cuenta? Yo lo que hago es mirar esta de aquí, la N y la U. La U es como una N invertida, ¿no es cierto? Entonces cuando yo le doy a usted una N y usted me da la vuelta y le hace una U, es como que me está haciendo un desaire, me desmoraliza. Entonces un snob es una persona que da un desaire o hace un desaire. Puede ser un verbo, como está aquí, que hace un desaire. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo. He snubbed faculty members and students alike. ¿Sí? A los miembros de la facultad y estudiantes, él le hizo un desaire, esta persona. ¿Sí? Van a escuchar mucho en películas esto. Snob. Inclusive el adjetivo de snob, porque este es un sustantivo, pero el adjetivo de snob, si no me equivoco, es snobbish. Esa es la persona. Y snobbish es la persona. Es un engreído. Sí, snobbish. Viene de snob. Sí, entonces van a escuchar mucho. This guy is snobbish. Sí, algo así. En películas van a escuchar eso. Muy parecidas, como les digo, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, con esto llegamos al fin de este curso. Básicamente es todo lo que tengo. Espero que haya sido de provecho. Dejen inquietudes, dudas que tengan. Trataré de responder. Esto no es el fin,
Si tienen más dudas, pues trataré de responder todo eso. Y como digo, espero que les haya servido porque a mí sí me ha generado confusión y he visto que he estado cometiendo errores y se pueden prestar muy fácilmente a cometer errores cuando se escriben palabras que son parecidas y también de la forma que como uno lo pronuncia, ¿no? Ese ha sido mi objetivo de compartirles todo esto con ustedes.